Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que se llama Bajo la Lupa, propuesta de Noticias Paraguay, primer programa de este año 2018. Y estamos para acompañarles cada semana a través de esta propuesta, Canal 15, Canal 705 en HD. Estela Ruiz Díaz, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches a la audiencia. Alfredo Boucia, ¿cómo está usted? Comandante, ¿cómo está? Buenas Aquí noches. estamos, bien. Feliz año. Andrés Riquelme, ¿cómo está? Hola, Carlos Alberto Báez Parzafú, muy buenas noches. Mi respeto a los televidentes. Feliz 2018 para todos. ¿De qué podemos hablar si le tengo a mi derecha a Casañas Levy y a mi izquierda a Rey? De la justicia. Con ¿Cómo el le va, doctor Rey Casañas podemos Levy? hablar de Nacional, por ejemplo. ¿Cómo anda? Nacional, De que Nacional muy puede bien, ser muy también. bien. Muy bien, ¿Cómo muchas gracias ¿Cómo por la anda? invitación, un placer compartir con ustedes. A Rey, ¿cómo está? Un gusto, realmente demasiado contento de estar con ustedes, bueno, feliz año para todos. Bueno, Casañas Levy estuvo en la Fiscalía, decía el otro día, hasta el 2002. Sí, yo tuve la suerte y el halago de que el doctor Aníbal Cabrera Verón, que era fiscal general del Estado, en ese momento haya tomado la decisión política de crear la unidad de delitos económicos. En el año 97, ahí se creó. Y la unidad de delitos económicos éramos yo, mi asistente y una computadora que me regaló mi papá. Así era la unidad de delitos económicos. Hoy es un monstruo, ¿verdad? Pero igual hicimos muchas cosas. En realidad que Nombre rimbombante tenía. ¿Y a Rey cuánto tiempo en la Fiscalía? Yo soy fiscal desde el año 1997. En el año 1999, justamente estábamos comentando y recordando anécdota, me tocó el caso del marzo paraguayo, específicamente el caso de la masacre de los jóvenes. Y bueno, soy electo fiscal adjunto del área de delitos económicos y anticorrupción desde el año 2004 hasta el año 2014 en que presenté mi renuncia por dignidad. 10 años. Así es. Renuncia por dignidad. Por dignidad. dignidad. ¿Y Qué dónde se interesante. encuentra eso? ¿No le podemos ofrecer a alguna gente? Están los hechos, en los hechos. Bueno, el sábado a la mañana estábamos compartiendo con los compañeros en Telefuturo y yo decía, y tenía una información porque yo había dicho incluso antes de fin de año, de que lo más correcto, o que lo correcto es que se vaya Díaz Verón de la Fiscalía General del Estado, primero porque ya no está en tiempo que corresponde, venció su mandato. ya venció su mandato, pero siempre hablan de la reconducción tácita que se discute, que Candia Amarilla estuvo, también... Que no existe en la ley, ¿verdad? Y no existe en la ley, pero Candia Amarilla sí... Sí, bueno, pero eso no quiere decir que sea legal. Claro, no Sí. significa que esté Claro, bien, ¿verdad? Claro. Y en un momento determinado, Aníbal Espínola recibe un mensaje, y es el mismo fiscal general del Estado, donde le dice, ay, Carlos está diciendo que voy a renunciar, y no voy a renunciar. Y le digo a Aníbal, decirle que vamos a hablar con él, que nos confirma al aire. Y efectivamente, y la nota comienza de esta manera, por favor, compartimos, esto decía el sábado, ni bien regresaba de su viaje de vacaciones, estuvo en Cancún, dicen, estuvo en Miami, según se pudo ver, y ponemos parte de lo que decía en declaraciones a Telefuturo. Fiscal, nosotros estábamos diciendo desde hace algunas horas y esta mañana otra vez, como una versión y como una posibilidad de que usted presente renuncia al cargo el lunes específicamente. ¿Qué hay de cierto con relación a eso? No hay nada, absolutamente nada de cierto en eso, Carlos. No está en mis planes. Al contrario, es mi obligación como ciudadano y hoy como responsable de una institución tan importante es aclarar todas las cosas que te están diciendo fundamentalmente. Y es lo que hace al famoso tema de enriquecimiento ilícito, que hoy el diario ABC Color creo que va hasta lo más rastrero al colocarle a una persona tan querida por mí como mi suegra como supuestamente pantalla de esta situación. Creo que las cosas hay que aclarar, Carlos. Voy a aclararlo ante la justicia como corresponde, porque soy el primero, el más interesado. Y bueno, y lo otro públicamente tengo que manifestarlo porque la ciudadanía tiene que saber también. Pero no están en los planes y vamos a enfrentar esta situación, Carlos. Fiscal, usted sabe que en este tiempo que usted estuvo de vacaciones se abre una causa con relación a esto justamente que mencionaba usted de la publicación del diario por el tema de enriquecimiento ilícito y mucha gente sostiene de que nadie lo va a poder investigar si usted sigue al frente de esta institución. Carlos, la causa ya se abrió. Definitivamente, mientras yo no estaba. Las veces que estoy es porque estoy y dirijo la investigación dirección. Las veces que no estoy es porque no estoy. Y bueno, creo que la muestra más palpable de que sí la Fiscalía funciona es que al mismo titular le abren una investigación.
Yo como ciudadano de la República voy a tener la oportunidad de aclarar, de justificar los bienes que pueda tener. Es más, y en esto es muy sencillo, la investigación acá es una cuestión patrimonial, es a través de informes, los bienes que uno tiene y están en los registros públicos, cómo pagué los impuestos, etcétera, etcétera, y toda la información que pueda resultar en las personas que están cercanas a mí. No corresponde. Es decir, que no depende del Ministerio Público, Carlos, a eso es lo que quiero llegar. No corresponde ni siquiera un permiso fiscal. Por el momento no. ¿Qué significa por el momento? Y bueno, si la fiscal en su momento determina que hay circunstancias como para imputarme, bueno, en ese caso no tengo nada que hacer, tendré que dar el paso al costado. Fiscal, es mucho lo que se dijo en todo este tiempo con respecto al jurado de enjuiciamiento de magistrado, a su actuación. Usted categóricamente confirma a Telefuturo esta mañana que no va a presentar renuncia al cargo. Bueno, ¿qué es lo que se dice en los audios, Carlos? Y eso quiero aclarar. Ahí nosotros hemos designado agentes fiscales que van a intervenir, que están interviniendo, que hicieron su trabajo, que imputaron a las personas que ellos, agentes fiscales, consideraban que tenían una responsabilidad y que tenía una conexión directa en el tema audio. En lo particular, en lo mío, sí, como persona encargada de la institución, estuve monitoreando desde el lugar en el que estaba. Y en este tema de las vacaciones, Carlos, te digo con mucha sinceridad, no es que uno se puso a correr de la situación, sino es una cuestión planeada con mi familia de hace 6, 7 meses atrás. Y creo, vos sos padre de familia y los padres me van a entender. Creo que de los 365 días en este tiempo, mi familia tiene la oportunidad que yo comparta con ellos por lo menos 10 días. Muchos dijeron, por ejemplo, que en un momento en donde la crisis judicial es como nunca, no era oportuno el viaje del fiscal general del Estado, pero usted está explicando por qué lo hizo. ¿Y qué va a cambiar, Carlos, si yo estaba o no estaba? Yo no tomo la decisión de imputar, no imputar. Esa es una decisión particular de cada agente fiscal. Están los mecanismos como puede seguir funcionando y funciona la institución. Y creo que esta fue una buena oportunidad para demostrar que los agentes fiscales son más que independientes y son responsables de las imputaciones o no imputaciones que se hacen. Pues normalmente dice el fiscal general, el que ordena que se impute, el fiscal general del Estado es el que tiene que autorizar, no autorizar. Y es una gran mentira, porque quien decide una imputación o no es el agente fiscal. El fiscal general está para gerenciar la institución, para que justamente no le falte nada a los agentes fiscales, para apoyarle en su trabajo, para que cuando el laboratorio forense no funcione como tiene que funcionar con la cantidad de acciones que tiene que realizar, priorizamos algunas de otras cuestiones y en los casos emblemáticos acompañarle a los agentes fiscales de manera tal que no se sientan solos. Pero la decisión en los casos es del agente fiscal, quien es el que está en esto, el que está en el día a día, el que tiene las evidencias colectadas, etcétera, etcétera. El fiscal general no puede hacer un análisis de 200.000 causas que hay en la República. Y me causaba gracia en estos días porque hoy por hoy creo que ya esto se declaró o como se dice en términos populares, alguien presentó una denuncia contra un fiscal y contra mí porque supuestamente yo estuve en Villarrica en un procedimiento y secuestraba a una persona. Sí, en sí. 6 años de gestión como fiscal general del Estado jamás participé en un procedimiento de ese tipo y mucho menos les pido a los fiscales que me informen qué procedimiento van a hacer. En todo caso, sobre el resultado, sobre las acciones que están realizando, salvo aquellos casos en los que se considera importante y está en juego la imagen de la institución. Esa es la primera parte de la conversación. ¿Qué comentario le merece a Rey? Porque hay otra parte que podemos seguir escuchando. Bueno, creo que está mintiendo, ¿verdad? Desde que yo salí, recuerdo en el año 2014, una de las cosas que más le molestaba a él que nosotros iniciábamos investigaciones de oficio justamente sin consultarla a él, por la naturaleza mismo de las investigaciones. Hoy, y te puedo asegurar eso, y ustedes mismos van a poder cotejar eso, no hay un personaje de mucha relevancia que haya de alguna manera sido objeto de algún procedimiento como el que se hacía antes, ¿verdad? En realidad todo lo que se va a hacer hoy, y sobre todo en la unidad de delitos económicos, pasa por primero
Federico Espinosa, que no solamente es su primo, sino es su amigo de hace años. Es una relación de mucha afinidad conocida por todos los integrantes del Ministerio Público. Y posteriormente Federico le comunica a él a quienes se le tiene que investigar o denuncia sobre algunas personas que hay. Entonces él da el visto bueno, si corresponde o no iniciar ciertas investigaciones. Eso es así. ¿Qué señalé? La investigación, cualquier investigación, según la ley, tiene que ser realizada con objetividad. Dice la Ley Orgánica del Ministerio Público, dice el Código Procesal Penal. No puede existir objetividad con lo que cuenta Arregui, porque simplemente la afinidad que existe personal entre el jefe de la unidad que va a realizar la investigación y el fiscal general es demasiado importante. Entonces no puede un fiscal realizar eso objetivamente, igual que Portillo tampoco lo puede, la fiscal, ¿verdad? Que pide que la gente le tenga confianza. ¿Le contestó Yolanda Portillo alguna declaración que hizo por eso, seguramente ella no sabe nomás, ¿verdad? Pues, si ella también dijo, habla sin saber. Si claro, sin saber. Seguramente no, tiene que revisar un poquito nomás los archivos de quién hizo la investigación de Fretes Ventre y quién hizo el caso Guasmos, y ahí va a enterarse algunas cosas, seguramente no sabe, pero no importa. El problema no soy yo, Carlos. El problema es que ellos reciben un sueldo de la sociedad. Ellos se deben a la sociedad, no a mí, ni a ustedes, ni a nadie en particular. De hecho, ese fue el cambio fundamental en la Constituyente. Claro, la Fiscalía. Claro, siendo el órgano de investigación. Entonces, claro. es imposible, ¿verdad? Y ella se enoja porque yo sostengo que lo que están haciendo es distraer. Porque cuando dicen investigación y el fiscal general lo vuelve a ratificar. No, acá se trata de informe. No es cierto eso. La investigación de enriquecimiento justamente tiene que trascender el informe, porque el informe es lo que yo legalmente, objetivamente me voy y registro a mi nombre. Pero eso no es así en el enriquecimiento ilícito. Tiene que irse al lugar, hablar con la gente, investigar. Claro. Esa es la manera como hace la prensa. Eso es lo que debería hacer, no una información de gabinete, porque eso nos lleva a documentos básicos, ¿verdad? Que están en el registro público, pero es mucho más que eso, es lo que un fiscal tiene que hacer. ¿Y qué pasa si le imputa, doctor? Yo no creo que le impute. Si le imputa, el fiscal general no tiene fueros, ¿verdad? Igual que el presidente de la República tiene que ser removido por juicio político, pero... Este audio es revelador en ese sentido, porque le dijo a Carlos Báez que él va a seguir en el cargo en tanto la fiscal no le impute. Si le imputa, él va a dar un paso al costado, o sea, lo dijo expresamente. Esperemos que tome la decisión la fiscal. Ahora, hay que decir una cosa, el fiscal general del Estado es una persona inocente, porque la Constitución dice eso, ¿verdad? Mientras no haya sentencia, es inocente. El punto nomás está en que para poder sobrepasar ese estado de inocencia, yo necesito una investigación ágil, profunda, o si no, nunca voy a poder saber si es inocente o culpable en un juicio. Claro. Ese nomás es el punto. Por eso que yo, si ustedes le conocen a Yolanda Portillo, es importante saber quién le investiga a quién, ¿verdad? Porque si uno dice, uno conoce en el sistema de justicia, caramba, le tocó tal juez, es un juez duro, es un juez honesto, entonces dice, bueno, en eso confía, o tal fiscal, ¿verdad? Yolanda Portillo, ¿quién es? Yo la conozco a Yolanda y ella era relatora y en la época de Javier Díaz Verón fue ascendida a fiscal. Yo no creo que ella sea una persona corrupta entendida desde el punto de vista de que va a pedir dinero en ciertas investigaciones, pero le falta algo esencial, y eso lo digo con todo cariño, porque en algún momento ella también entró a formar parte de la unidad de delitos económicos. Ella no tiene el coraje necesario para investigar con objetividad. Esa es la realidad. Y también hay que hacer notar acá de que Javier Díaz Verón, escuchaba y me comentaban algunos ex colegas hoy en una conferencia de prensa cuando se refería a mí, que dice que yo estoy haciendo declaraciones como político. No es cierto. Yo estoy hablando sobre hechos concretos. Y si no, él no quiere hablar hechos por los cuales yo presenté mi renuncia, puedo hablar de hechos mucho más recientes. Por ejemplo, el caso del firmatón, que será, yo creo, no recuerdo otro caso similar de escándalo tan grande de firmas falsificadas. Cuando yo me fui, porque yo fui una de las personas afectadas, yo figuraba como afiliado en Luque, y recuerdo que me fui a hablar con los fiscales, uno de ellos, dicho sea de paso, es Ángel Ramírez, suspendido del jurado de enjuiciamiento de magistrado que tenía la causa de la esposa del señor González Daer. Le he llevado a él, a Fabián Centurión, todos los datos, porque yo hice mi investigación propia ahí. Averigüé inclusive quiénes eran las personas, los famosos punteros que llevaban mis datos, y las 8 personas más que figuraban conmigo en las planillas, con quienes nos fuimos horas y horas a hacer las pruebas en el laboratorio forense. Le dimos todos los datos necesarios y nos decían a nosotros, esto no va a prosperar porque hay órdenes de arriba.
Ese es un caso en el que él tuvo una injerencia directa y le dimos la razón con el tiempo a los fiscales que estaban en esa causa, porque esa causa sigue paralizada. Esa es una causa. Otra causa, Mengo, muy relevante y que a lo mejor con la catarata, digo yo, de audios que se escucharon, hay otra en que Fernández Lima está hablando con la fiscal Nadine Portillo en ese momento de la causa del Contralor. Es cierto, porque va una persona Claro, a hablar con la fiscal. Exactamente. Se llama Romina. Es la pareja actual del Contralor, ¿verdad? Sí. Entonces ellos hablan, debaten, se ríen. Y hasta se ríen. Hasta se ríen y le hace Fernández Lima la cobertura. Y Nadine, que en ese momento después fue separada, era la fiscal de la causa, no hizo absolutamente nada, ¿verdad? Hay otra causa, perdón, que con esto culmino esta parte, ¿verdad? Donde Fernández Lima le comenta a Nadine de qué manera ellos están realizando hechos punibles, porque le dicen hay que extender la investigación en el tiempo, entonces de esa manera uno sigue percibiendo hasta mensualmente, y le llaman a Nadine para declarar como testigo. O sea, son cosas realmente absurdas. Doctor Arrigo, tuviste una polémica pública con Federico Espinosa. Sí. En el momento de tu salida. Y Federico Espinosa está ahora en la investigación también. Claro, Federico Espinosa es, digamos, el que ocupa el cargo que yo ocupaba, Mengo. Yo era fiscal adjunto de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción. Él vino a sustituirme cuando yo presenté mi renuncia. Y lo que yo dije es, fíjense que esto se publicó, lo del enriquecimiento presunto del señor Díaz Verón, se publica ya hace más de 3 meses. Sí, la Fiscalía esperó que se filtrara, y digo esperó entre comillas, porque cuando se filtra en la prensa, ahí se apuran en designar un fiscal, cuando que este dictamen que había hecho Patricia Doria se sabía ya que daba positivo en el sentido de abrir una investigación, porque encontraba indiciariamente ella elementos suficientes que ameritaban la apertura por octubre, por ahí, de ese proceso. Sí. Bueno, y cuando vemos hoy en día de que la resolución que saca Federico Espinosa se basa exclusivamente en las publicaciones de ese medio periodístico, entonces decimos, pero ¿y qué esperaron? 3 meses para iniciar, porque es exactamente el sustrato además yo creo que el escándalo del audio nomás hace que se investigue. Claro, y porque se filtra que había un dictamen favorable para que se inicie esa investigación. Y es simplemente por eso. Terminando esta serie de fiscales que tienen que investigar, está Francisco Torres. Sí, que siempre aparece en alguna causa. Él está haciendo calentamiento permanente. Yo no entiendo por qué ahí en la unidad de delitos económicos se le ha capacitado a la gente. Explicación eso. A nosotros porque nos ha capacitado. Lo de la designación de Torres no tiene explicación. No son de la unidad. Causa anticorrupción. Sin embargo, le designan a alguien que no es de la unidad. No es de la unidad, él ni Alcides Corbalán, que fueron designados. Es probable que ustedes sepan más que nosotros con relación a lo que me escriben acá, y si es cierto o no. En delito económico, cuando ingresa una denuncia, ¿qué sucede? Espinosa decide qué fiscal va a ser asignado o designado, ¿verdad? El fiscal asignado, antes de tomar una decisión, antes de imputar o desestimar, le tiene que consultar a Espinosa. Claro, y eso es lo que comentaba. Y debe autorizar desde que Espinosa está en delito económico. Se armó un equipo conformado por ¿quiénes? Con nombre y apellido. Y la persona que me dice, sé quién es, por eso voy a repetir. Nadine Portillo, Igor Cáceres, Claudia Moris. ¿Qué pasó con Liliana Alcaraz? ¿Qué pasó con René Fernández? ¿Qué pasó con Victoria Acuña? Pasaron al freezer. Mira, yo te puedo decir... Eso le quita transparencia a lo que está diciendo, ¿verdad? Que lo lógico es que se sortee en todo caso, pero no que alguien designe quién va a ser el fiscal que va a llevar. Aparte, lo que te decía, Carlos, es Vox Populi, te cuentan los propios colegas. Lastimosamente, y eso, me acuerdo que con Estela hablábamos de eso en una ocasión, no basta pues ser honesto nomás en este tema. Vos tenés que tener el coraje, tenés que tener el temperamento para ser fiscal o magistrado. Y eso es lo que lastimosamente uno ya no percibe, y lo digo con muchos sentimientos encontrados en la unidad de delitos económicos, ¿verdad? Y sí, efectivamente, a Liliana Alcaraz se la sacó del freezer para este caso de Portillo. Y fíjense la diferencia en el criterio de investigación. No, es para alguien del partido. Pero fíjense nomás, Liliana Alcaraz, ¿qué hizo? Se fue directamente a la Ciudad del Este, se constituyó en la oficina donde estuvo Portillo, se entrevistó con testigos, estuvo ya analizando inclusive... Portillo. Sí, otro tipo de investigación se hizo. Por eso lo que decía José es cierto, hay investigaciones de gabinete. No hay ninguna diferencia. Han actuado contra Bueno, pero ahí le actuaron una
fiscal Pero actuó así. lo que dice hasta ahora no dio una Estela explicación. es interesante, de ¿verdad? los Justo primeros a alguien que no audios es del equipo le dan a alguien quiero que comentar sabe porque hacer la realmente no pesquisa. tiene sentido eso. Los primeros audios aparecieron en noviembre. Pasaron casi 40 días y la Fiscalía no había hecho nada. Y a ella se escuchaban comisión de hechos punibles por parte de agentes fiscales. Sí. Cuando salen los otros audios, ahí recién ellos se apresuran y le nombran, lo que decíamos y comentábamos, Francisco Torres y Alcide Corbalán, sin ninguna experiencia dentro de la unidad. No tengo ningún prejuicio hacia ellos, pero ¿por qué no recurrir a la gente que estaba entrenada, a la gente con más experiencia, a la gente que toda la vida hizo este tipo de investigaciones? Y lo mismo ocurre en el caso de enriquecimiento. Yo siempre digo, aunque Javier Díaz Verón no hubiese sido en este momento una persona objeto de investigación por enriquecimiento, existe el decoro, existe la delicadeza. Y si uno va armando el rompecabezas a través de los audios, se da cuenta de que hubo una injerencia directa, por lo menos en dos casos clave, escuchando los audios. Uno tiene que ver con el caso que tienen del Contralor General actual, el otro tiene que ver con el caso del Firmatón, el otro tiene que ver con el caso del 31 de marzo, y así sucesivamente. ¿Y en tu época cómo era, doctor? En mi época nosotros... Una causa, ¿quién? Bueno, nosotros teníamos esta unidad, en realidad nosotros trabajamos de la época en que estuvo como director de delito económico Ricardo Preda, a quien le sustituye posteriormente cuando él renuncia a Patricia Doria. Era como una oficina donde se hacía un análisis técnico de las denuncias. ¿Por qué? Porque no todo lo que se denunciaba podía procesarse como una denuncia. Una especie de admisión. Claro, porque a veces, ¿qué es lo que ocurría? Y eso se trabajaba y era sumamente transparente. A mucha gente no le gustaba, pero eso permitía la transparencia y también permitía el acceso de todos los fiscales. ¿Y cómo se designaba al fiscal que iba a llevar? Y se designaba, había un orden de turno. Si es que no se iba a seguir ese orden de turno por de repente diferentes motivos que tenía que ver con los fiscales, que estaban muy recargados de ciertas causas, se hacía una resolución y se justificaba. Pero ese análisis era fundamental, el que sigue haciendo. Y fíjense que Patricia Doria hizo ese análisis, a pesar de las presiones que ella seguramente no va a poder decir que recibió, pero técnicamente es impecable. Técnicamente dice, acá hay elementos para abrir una investigación, entonces se abre y se designa, esto es lo que hace Federico, que él pide que se le reporte absolutamente todo. Ninguna persona hoy va a ser investigada dentro de la unidad sin que Federico y posteriormente Javier Díaz Verón tenga que tener conocimiento. Ya no existe el factor sorpresa dentro de la unidad de delito económico y anticorrupción. Además, yo creo que se fue pervirtiendo este tema y voy a hacer una crítica que me parece que yo la vengo diciendo hace mucho en la cátedra también. El fiscal, cuando es designado, es totalmente autónomo. No depende absolutamente de nadie. No debería. Claro. No es debería. decir, el fiscal es el que recibe la noticia de la víctima o de la prensa o de quien sea y él tiene que tomar la decisión. Él no tiene por qué preguntarle, che, a este la vamos a imputar. No. Y eso se fue perdiendo porque salió una cantidad de resoluciones a lo largo de estos años donde empezaron a poner procedimientos internos que hacían que al final el fiscal diga, bueno, si me avisan voy a imputar y si no, no. O sea, le quitamos una atribución constitucional y legal a alguien que es designado por la Corte. Ese es el error que estamos cometiendo hace no sé cuántos años, ¿verdad? Pero tenemos que hacer una pausa y después quiero seguir escuchando otra parte de lo del fiscal, escuchar la opinión de ustedes también, pero después quiero hacer énfasis en un audio que me pasé escuchando 1000 veces, de tantos audios que ya hemos escuchado, porque tiene que ver también con una situación que llama poderosamente la atención, como casi todos los casos que se escucharon en estos últimos tiempos. La pausa, por favor, y estamos de vuelta. Bueno, Sí, estamos bueno, compartiendo como siempre con Estela, con Alfredo, con Andrés y nuestros invitados de esta noche bajo la lupa, José Fernando Casañas Levi y Carlos Arregui. Otra parte de lo que dijo Díaz Verón, que hoy habló, en realidad, bueno, hay que decir, el sábado habla por primera vez después Desde el de sábado su- está hablando, de su desde el viaje. sábado está hablando. Y a partir de ahí dijo que iba a hacer una conferencia de prensa primero, ya esta mañana estuvo hablando con otros medios y también creo que hizo una conferencia de prensa esta mañana. Pero escuchemos esta parte, por favor, de la nota. Insisto, fiscal, mucha gente sostiene de que ningún fiscal va a tener la suficiente libertad para trabajar en un marco de investigación en donde está involucrado el fiscal general del Estado. ¿Usted sostiene de que no hay ningún impedimento?
Yo digo que no hay impedimento porque tiene la independencia. Es más, Carlos, en este caso particular es demasiado fácil averiguar. Los bienes que tienen a su nombre Javier Díaz y si se corresponde con el salario que persiguió en este tiempo. Es una sumatoria y hay que ver. Y yo te digo con meridiana claridad, Carlos, los bienes que yo tengo son lo mínimo que un ciudadano puede tener. Y los bienes que tiene mi señora igualmente es lo mínimo que uno puede tener. La estancia de la que tanto hablan, desde el año 1958 es propiedad de la familia de mi señora. La famosa fábrica que dicen, jamás existió ni existe la posibilidad que uno tenga. Es de un empresario argentino y estará trabajando. Yo creo que son circunstancias que el lunes voy a tener la oportunidad de hacerle saber a la ciudadanía cómo funciona el tema. Ahora, de que quieran que yo renuncie para que a de motivo esté en el cargo, en todo caso, para que se produzca la elección de las nuevas, yo creo que no tienen que buscar en mi renuncia, sino que tienen que buscar los votos en el Congreso para que esta persona sea designada como fiscal. Ahora, doctor, ¿qué responde a los que sostienen que esta investigación por presunto enriquecimiento ilícito y que está a cargo de la Unidad de Delitos Económicos, donde Federico Espinosa, su familiar, es fiscal adjunto, es a los simples efectos de blanquearlo? ¿Es tanto así, doctor? Buenos días. Te digo y vuelvo a reiterar, acá es sencillísimo la situación, sea Federico Espinosa o sea quien fuera el fiscal, lo que va a hacer es oficiar a registros públicos, oficiar a tributación, oficiar a los bancos, a todos los bancos de la República para ver si uno tiene caja de ahorro, cuenta corriente, etcétera, etcétera, y registros públicos definirán los bienes que uno pueda tener o no tener, y tributación, qué se pagó en impuestos, qué no se pagó en impuestos o qué empresa uno tiene. A partir de ahí el fiscal determinará si que está a mi nombre, que no está a mi nombre, o que está a nombre de la persona allegada a mí, y a partir de ahí va a definir. Ni Mandrake puede esconder ese tipo de situaciones porque son situaciones que no dependen del Ministerio Público. Fiscal, insisto en este tema también porque se habla de la posibilidad de un juicio político. ¿Eso se puede venir también y se puede plantear? Eso es otra cuestión, Carlos, y eso es una decisión que corresponde a la clase política. Está previsto en la propia Constitución Nacional y si existen los votos vamos a afrontar nosotros esa situación, pero con mil gusto. Es más, siempre dirigimos la institución con la responsabilidad que nosotros consideramos. Esto es un momento de tormenta que pasa en la institución por el tema de los audios, y bueno, lo que nos van a encontrar nunca es que Javier Díaz de Ron está escuchándole tratar con un caso que se está realizando en el Ministerio Público. Una cuestión más, fiscal, y tiene que ver con el retorno de quienes fueron a pedir asilo alguna vez al Uruguay. ¿Qué opinión le merece eso? ¿Cómo cambia, cómo fue en un momento una situación en la Fiscalía o para algunos fiscales y es otro en este momento? Carlos, lo siguiente. Desde el primer día, la posición y para todos los ciudadanos de la República es que los investigados tienen la garantía prevista en nuestra Constitución y en las leyes. Definitivamente yo creo que el Ministerio Público no cambió en su posición jurídica, en la que consideró en su momento los fiscales que estuvieron investigando que habían motivos para imputarle a estas personas. Esa posición sigue. Ahora sí el juez les dio la prisión domiciliaria según he visto por los medios de comunicación. Hay que entender que el momento que vivió la República en ese tiempo fue extremadamente grave ante dos circunstancias tan especiales. Y cuando hablo de dos, estoy hablando primero de la muerte de este dirigente del Partido Liberal Radical que se está investigando, en donde hay detenidos, imputados, y la quema del Congreso. La quema del Congreso no se produjo por una chispa. Definitivamente tiene que haber responsables. Ustedes en su propio canal tienen evidencia de cómo actuaron una o varias personas. Bueno, yo creo que hay un dicho que dice que la verdad nos hará libres. Hay que reconocer que este es un momento político, un momento político electoral, y creo que este tipo de circunstancias, de situaciones, de ambiente, lo vamos a llevar hasta el 22 de abril, Carlos.
Categóricamente, Javier Díaz Verón, usted no va a renunciar al cargo de fiscal general del Estado. No tengo por qué renunciar, Carlos. Sería de una situación de dejar de lado y abandonado a mis compañeros de trabajo, en quienes creo en lo que están haciendo. Hay 400 agentes fiscales, más de 4.000 funcionarios que definitivamente están haciendo el esfuerzo a diario. Si hay compañeros de trabajo que aparecen en los audios, que tienen una implicancia en alguna circunstancia, ellos deberán responder por sus actos, pero no los 400 fiscales pueden ser responsables de esa situación que se da. Sí, doctor, pero en esos audios también, ¿qué responde a usted acerca de... Sí, doctor, pero en esos audios también, ¿qué responde a usted acerca de la mención de su nombre en esos audios, que supuestamente estaban trabajando a favor suyo para que usted integrara la terna nuevamente para la Fiscalía General del Estado, de parte justamente de gente que hoy en día está bastante involucrada en este esquema extorsivo desde el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados? Aníbal, ¿cuántas personas pudieron haber trabajado? Definitivamente yo creo que en este tiempo... Paremos un ratito ahí, por favor. Acá hay que agregar a lo que dijo el sábado Díaz Verón, que hoy admitió que sí habló creo que 5 o 6 veces, con José Ortiz. Y también con Canillas. Bueno, para continuar, y quiero que me preparen por favor el audio que no tiene que ver con el fiscal general del Estado, que tiene que ver en una conversación entre Carmelo Caballero y Fernández Lindman. Pero en un ratito, quiero decir esto. La investigación de González Daer, Fernández Lindman y Carmelo Caballero le afecta a ellos. ¿Verdad? Te dicen, no soy yo, no es mi voz, es nula la grabación, no tiene valor jurídico. Así dicen, ¿verdad? Así dicen. El propio Carmelo Caballero dijo eso, porque él es el que habló. Bueno. ¿Y los que recibían la coima? ¿Dónde están? Los fiscales. ¿Y los que daban la plata para la coima, dónde están? ¿Y los jueces, Carlos? ¿Te acuerdas que hablaban de 6 y uno solo no? Y ahí vamos a escuchar, ahora vamos a escuchar eso, ¿verdad? Por eso digo, y me dicen acá, va a llegar un momento en que años a la historia le va a faltar una parte. Si es que no se hace lo que se tiene que hacer ahora. Claro. Pero ¿por qué se deja pasar tanto? Es lo que uno se pregunta. Porque todo es González Daer, claro, Fernández Lindman y Carmelo Caballero. ¿Y los fiscales? Y el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Exactamente. Y todos los miembros. 747 casos cajoneados. Sí. El más antiguo tiene fecha de 2011. Sí, no, 2011. Y también después vamos a hablar del tema de la cantidad de gente que fue destituida ahora del jurado de enjuiciamiento de magistrados. 55, 60, no sabían para qué estaban. ¿O no estaban luego ahí? Sí. Descontratado. Bueno, nosotros no sabíamos, pero eso tenía, hay alguna que otra esa versión. es la política clientelar de González Daer. No. La gente luque no que es, no es clientelar, es chuparle la plata, el 50% de lo que se le asignaba. Pero a mí, yo no tengo trabajo y me dice, vas a recibir 2 millones de guaraníes de salario, pero toda tu bonificación, todo eso se queda para la corona. ¿Por qué no me voy a ir? Bueno, qué lindo. Te voy a nombrar en el jurado de enjuiciamiento porque en el aeropuerto pues ya no caben. Claro. Bueno, yo quiero que le prestemos atención a este audio. Acá se le menciona a José, se le menciona a Luis, y se habla de 120, y se habla de alguien que canta 50. Y de equipo. Y se habla, vos sos parte del equipo. Y yo me siento luego del equipo. Y 5 de los 6. Y dice, ¿por qué? Hay 2 cámaras de apelaciones. Son 6 en total, ¿verdad? Sí, son 2 cámaras. Por cámara 3. 3 por cámara. Sí. Y hay uno que salió en contra. Entonces él no entró en la distribución. Hablan de 5. Y hay un lamento que no se quede afuera ahora, justo él. Que él es el que está haciendo todo. Pero vamos a generar brillante. Escuchen y vamos a ir por parte porque se menciona también a un local nocturno. A un local nocturno, donde el secretario del jurado de enjuiciamiento de magistrados iba a visitar al propietario de ese local. ¿Ah, sí? ¿Quién es el propietario del local? Luis Ayer Blanco. ¿Cómo se llama el local? Astoria. Quiere 4 imputaciones. Y acá tengo. Qué rica es la cerveza, Carlos. Por eso no. De todos los colores. Pero acá dice, quiere 4 imputaciones. De San Vicente es el que quiere 4. Y te voy a dar, Andrés, porque buscamos hoy, Andrés, por favor, ¿dónde está? Hay 4 imputados que eran, 4 personas que colaboraron con la Fiscalía. Fueron testigos inicialmente. Que fueron testigos. Y terminaron siendo imputados porque se enojó el acusado. Estamos hablando del caso Electrofácil. Electrofácil. Para entender nomás el 10 de julio nosotros le llamamos a Luis Ayer Blanco
porque nosotros estábamos enterados de que se le hizo una imputación el fin de semana. Y esa imputación habían hecho Aldo Cantero, Teresa Rojas y no sé quién más. Los fiscales Aldo Cantero y Teresa Rojas. Sí. Tengo el mensaje incluso de Luis Aguirre Blanco a la producción de Monumental, a la lupa de Monumental, donde le dice, estoy en Colombia. Y la productora le dice, ¿está enterado que usted está imputado y hay orden de prisión? Y le dice, vos tenés el documento, porque en realidad se le tenía que imputar a otros. Acá según yo conversé con Carmelo Caballero. No dice eso, no dice eso el mensaje. No dice el mensaje. Pero tengo los nombres, Diego Pineda, Lidio González, Gerardo Cardoso y Andrea Vallovera. Son los 4 que declararon como testigos y después Aldo Cantero le terminó imputando. Y creo que hoy están con medidas y hasta con arresto domiciliario. Bueno, y eso fue lo que quería Luis Aguirre. No tenía que haber sido él, sino esos 4. Y ahí está. Y Aldo está nombrado en el... Escuchen por favor, este audio tiene que ver, estoy segurísimo que tiene que ver con Electrofácil y punto. A ver. Mi querido Raúl, ¿cómo estás? Estamos jugando por Ecowa. ¿Cómo andamos? A mí se me cortó en la Bluetooth. En la costanera. Seguro. Sí. ¿Cómo estamos? Y no hay que llegué ahora hablamos con Jorge Oviedo y te dije, me asusta un poco, estaba un poco estresado, me dijo, quiero saber cómo quedamos con ese tema. Y ahora le dije, permíteme ir mañana con José, porque José le quiere, porque José mismo me dijo, tenemos que replantear esta cuestión porque no podemos quedar mal. Pero como fue él el que abrió la cosa, lo que José tiene una estrategia de cómo pintar. Y de más está decir, vos no me preguntás, soy yo el que te dice, ¿verdad? De más está decir, vos estás en el equipo, ¿verdad? No, entonces yo sé, me siento lo quiero que sepas nomás. Quiero que sepas nomás. Te cuento que la vez pasada. Sí. Yo hablé con él. Sí. Con Luis. Sí. Y la historia. Siempre yo te cuento cuando me voy, ¿verdad? Y le dije yo, este 120 se cortó de esta manera. Ustedes dos, partner, recontra out. ¿Entendés? De esta jugada magistral, acá fulano y 5 personas de la cámara. Brillante. Yo asumí un chiquitito y le dije, yo también recibí algo de parte de él. Sí, súper. Para el manejo nomás, ¿entendés? Buenísimo, es brillante. Y ahora nosotros mañana 9:00 nos esperan en la escribanía. Salimos de ahí y te llamamos para hacer nuestra hojita de ruta. Vale, ya está. Yo nomás estoy pensando que, viste que nosotros, o sea, yo le hablé a Aldo, ahora que no sé qué out, bueno, ya escapa de nuestras manos. No, escapa, pero vamos a generar nomás igual otra vez, ¿verdad? Pero aparte que él se fue a la casa de Jorge, algo le va a dar. O sea, puede ser que le dé 5, 10, 15, 20, ya es otra cosa, ¿verdad? Él canta 50, ¿verdad? Pero lo que pasa es que él se fue a su casa. Él se fue a San Vicente. Y ya le dijo, quiero 4 imputaciones, Sí, y Aldo está con eso. Eso también es cierto. Bueno, así que eso es con respecto a ese tema. ¿Saben por qué hablamos de esta cuestión? Porque la fiscala Teresa Rojas, en un momento, después de la imputación, ella denuncia un atropello de parte de algunos abogados. No, y directamente, de Carmelo Caballero y José Almada. Ella les nombra. Y esto fue a la Fiscalía General del Estado, claro, la denuncia. Ella le denuncia ante su jefe. Ella fue una de las primeras en declarar también en esta cuestión. Entonces uno puede colegir de que tiene que ver con los abogados, este audio. Eso fue mucho antes, o sea, hace varios meses. ¿Qué cosa? Y la agresión verbal. Claro, fue en julio del año pasado, doctor. Septiembre. Porque el 10 de julio, no, en septiembre se hizo la denuncia a la fiscalía. Desde septiembre tenía conocimiento el fiscal general del Estado, que el sábado nos dijo a nosotros de que él incluso eso derivó a la corte. Sí, y que le había dado el respaldo a la fiscal Teresa Rojas. Claro, que al contrario, que hizo lobby para protegerla. Sí, para protegerla. Yo no creo en eso, sinceramente, ¿verdad? Y también tenía conocimiento de la Asociación de Fiscales.
que en otros casos, ¿verdad?, ha salido en defensa de varios de sus miembros, y en este caso llamativamente, no, que yo sepa, por lo menos no hubo ninguna resolución que ellos hayan tomado al respecto de esa denuncia, porque como vos decías, se tenía conocimiento ya hacía tiempo de eso. Ahora, ¿el fiscal Aldo Cantero está investigado por algo ahora? No. Después de esta, No, ni de siquiera. que cantó 50, se fue a pedir en la casa de San Vicente Portillo tampoco, Nadine Portillo tampoco. Tampoco, y eso es lo que revela que es un sistema en el cual Javier Díaz Verón estaba enterado de todo esto, porque a mí no me pueden decir que él no tenía conocimiento de cómo se manejaban estas cosas. O sea, él sabe y sabía de todos estos acontecimientos, siempre estuvo al tanto de esto, ¿verdad? Ahí es donde entramos en el tema de la falta de valentía de la unidad anticorrupción, ¿verdad? Por lo que estaba mencionando el doctor. Acá hay fiscales mencionados que ni siquiera fueron llamados a declarar. Nadine Portillo, ¿cómo se llama? Aldo Cantero, la otra, Karina Jiménez, que casualmente son el primer anillo actual de Javier Díaz Verón. ¿Por qué esas personas que son mencionadas no son llamadas a pedirle explicaciones? ¿Por qué ustedes son citadas? ¿Qué tienen que ver? Tienen las mismas responsabilidades que Fernández Lidman. Y corresponde que Fernández Lidman tenga reclusión domiciliaria. ¿Por qué el jurado no abrió todavía ninguna investigación sobre eso? No, ahora, esto... Te hice una pregunta sobre... Perdón. No, sobre Fernández Lidman. ¿Corresponde que tenga reclusión domiciliaria? No, claro que no. ¿Y Por qué supuesto tiene, que no. Acá hay peligro de fuga, hay peligro de obstrucción y también es un hecho grave. Los tres elementos que dice el Código Procesal se dan acá. ¿Y eso ¿verdad? qué significa? Y significa que tiene que haber prisión preventiva, que aplican en cualquier otro caso, pero acá no lo hacen. Ahora, esto no es nuevo, ¿verdad? Esto uno escucha en Voz Populi hace muchísimos años atrás. ¿A usted le tocó algo similar, doctor, en su momento? En realidad me tocó la experiencia personal que yo tuve con Javier Díaz Verón. Tiene que ver con una investigación que habíamos iniciado a algunos parlamentarios. Recuerdo que decidimos nosotros yo tenía la organización de la unidad de delito económico, era el fiscal adjunto, y además también había fiscales delegados que controlaban la tarea de las unidades fiscales. Ese papel lo cumplían René Fernández y Rocío Vallejo, hasta que Rocío renunció y quedó René Fernández como fiscal delegado encargado de las unidades fiscales. Entonces se hacía una mesa técnica de análisis y decidimos nosotros, bueno, ahí hay que allanar, porque investigábamos el tema de lo que se le atribuía a Víctor Bogado, también a la hija de la señora diputada de Vázquez. Perla. Exactamente, Perlita. Exacto. Era necesario actuar rápido y también necesitábamos tomarle, me acuerdo, una declaración urgente. Ya se encontraba enfermo en ese momento en su domicilio, el finado Anqui Boxia. Así lo hicimos, ahora nos constituimos. Y todo eso le molestó a Javier Díaz Verón, pero no lo expresaba de frente. En el caso de Perlita incluso querían... no querían que se allane. Nosotros allanamos. Había pedido, doctor, allanamiento de la Cámara. Pedimos y se Pero hizo. eso es con respecto al fiscal general del Estado. Sí. Pero una llamada de algún secretario del jurado de enjuiciamiento, de algún miembro del jurado de enjuiciamiento para hablar sobre algún caso. No, porque ustedes manejaban realmente los casos grandes. Te comento la experiencia y miren, antes de que estalle todo esto, recuerdo que estuve con ustedes mismos en otro programa y hablábamos del jurado de enjuiciamiento y yo les decía y comentábamos, ¿verdad? Siempre ha actuado como garrote, ¿verdad? Hoy tenemos la evidencia contra algunos, pero no están todos los que tienen que estar. Nadie tampoco va a decir que esto es de ahora nomás. No, esto se hizo en 1992, ¿verdad? El jurado de enjuiciamiento de magistrados. Con la Constitución. Y ahí pasaron varios, pero sin audio. Así mismo. Yo no sé qué Sí, más. pero no era tan, perdón, no es que era, es como el Consejo de la Magistratura. El primer Se Consejo fue de la cayendo. Magistratura era de grandes señores. Pero juristas. perdón. Recuerdo que hubo... No es que desde el principio es así. Claro, ese ya sería el colmo, Estela, si desde el principio iba... Por eso, no es que esto es del 92. Pero no en es el cierto que 92 es es su del origen 92. y a partir de ahí No, no es pasaron cierto. muchas personas por esa Una institución. jugosa Y hoy algunos aparecen Una como Dios anécdota, también. sí. Pero cuente, Rey, Sí, por una favor, anécdota Estela. y tengo una testigo calificada, que es la señora Estela Ruidía, que me dijo, no hubo más tiempo nomás ya de preguntarte, porque terminó el programa y me dijo, en otra ocasión te vamos a preguntar. Increíblemente, las paradojas de la vida, hoy se da la ocasión. Resulta ser que habían hecho una denuncia, que era un clásico denunciarle a los fiscales de la unidad de delitos económicos en este tema de la caja municipal, de la caja de jubilados municipal, ¿verdad? Se le denuncia a todos ante el jurado y comienza a surgir rumores, comienzan a surgir los rumores de que se iba a destituirle a algunos.
entre los cuales estaba René Fernández, estaba Liliana Alcaraz, estaba la propia Victoria Acuña y 2 o 3 fiscales más, prácticamente toda la unidad denunciada, ¿verdad? Entonces yo me voy un día y le digo, Javier, esto está ocurriendo, le digo, hay que hacer algo. Y me dice él, hablan con González Dar. Y le digo, pero vos tenés que hablar, yo te voy a acompañar. A mí me dicen que vos sos amigo. Es más, él decía, González Daer, de que Javier Díaz Verón, no sé, no me consta, pero en palabras de González Daer, cuando yo tuve que visitarlo, y les explico por qué le tuve que visitar, esto lo había comentado a Estela, él decía que Javier Díaz era su secretario en la Cámara, en su época de asesor, ¿verdad? Claro. Y lo fue. Y lo fue aparentemente, ¿verdad? Por eso digo, no me consta a mí, pero es lo que él mismo dijo, el señor González Dar. Entonces, Javier Díaz nunca tomó la iniciativa de eso y una vez me cuenta uno de los fiscales, me dice, mira, se está moviendo el tema y corre la versión, que esto se confirma con los audios, de que en tal sesión van a querer meter eso para que nos suspendan. Bueno, tal es así que yo pido audiencia con González Dar. Y eso tiene que estar todo registrado, a pesar de que ahora... no hay nada registrado. Eduardo Peta ya descubrió que hasta las cámaras se desconectaron, ¿verdad? Sí. Entonces, me conceden una audiencia y me voy, me recibe, pero como un gentleman, ¿verdad? Me recibe espectacularmente, me dice, a las puchas, doctor, qué gusto conocerlo personal. La primera vez que le veía yo y que entablaba una conversación con González Dar, y me dice, a mí me hablaron muy bien de usted, me dice que es una persona que está muy consagrada en la institución, era consagrado, utilizó, ese término utilizó. Bueno, muchas gracias, le digo, y estoy nomás, vengo acá, le digo, porque en realidad está corriendo la versión de que varios de los fiscales que están en la unidad van a ser suspendidos en la próxima sesión por este tema de la caja, y ahí no hay absolutamente ningún fundamento jurídico para la suspensión de ellos. Y ahí le llama a Fernández Lima, le dice, traiga esa carpeta, viene Fernández Lima, me saluda, pone sobre el escritorio y me dice, mi autor, ningún problema, realmente yo estaba diciendo lo que acá, esto es un viroreí, él me dice. Yo no emitía ninguna palabra más de lo que les comenté recientemente, ¿verdad? Entonces le dice a Fernández, anda, prepara esto, no va a correr, le dice él. Entonces nos quedamos a solas, se retira Fernández Lima. Y ahí él me dice, mi autor, yo pues soy político, me dice, te quiero comentar algo porque yo tengo un amigo y a mí me dicen, me dice él, de que en realidad están siendo muy injustos con él en lo que ustedes están investigando. ¿Y quién es su amigo? Le digo yo. Y el senador Enzo Cardoso, me dice. Y ahí pues ya le imputaron, me dice, ¿verdad? Y le dije, mire senador, ahí esta es una de las investigaciones muy bien llevadas que está teniendo en este momento la unidad de delitos económicos. Y tiene la fiscal Claudia Criccioni, que es una fiscal muy preparada, ahora es juez, Claudia Criccioni, y hasta él se sorprende. Yo hasta quiero decir, por lo visto le habían informado de que era una imputación, claro, o una imputación ligera, apresurada, y le dije, es más, senador, nosotros estamos preparando ahí ya una acusación, porque se fijó fecha y todo, la fiscal está preparando y está realizando un muy buen trabajo ahí. Después él me dice, ahí no está ese periodista, no sé. Sí, pero eso no tiene nada que ver, le digo, y los datos que aportó el periodista son muy relevantes, por más de que sea por la connotación que se le quiso dar por ser periodista, de que no sería serio, al contrario. El señor González del Valle trajo elementos muy valiosos para esa investigación. Datos concretos que le permitieron a la fiscal hacer allanamiento, conseguir una cantidad de información en el mismo lugar donde se cometían los hechos punibles. Claro, era la serie de artículos de González del Valle. Fue uno de los elementos relevantes, pero no fueron todos, porque la fiscal, ¿qué es lo que hizo? Lo que nosotros reclamamos hoy a Yolanda Ir a ver in situ. Que vaya in situ, que corrobore, que se entreviste con la gente, que vea al famoso, al presunto hato ganadero del que hablan, los inmuebles, los testigos, porque son los vaqueanos de la zona los que te van a decir, ¿verdad?, quiénes son los que corrientemente frecuentan la propiedad y todo. La verdad que sí, ahí pedían informes nada más, no iba a pasar absolutamente nada. No pasaba absolutamente nada. Entonces él me dice, pues yo no sabía eso, no. Y bueno, terminó ahí mi experiencia con González Dar, ¿verdad? Pero habrá pasado 15 días después, ya viene mi resolución de traslado por mi buen trabajo, como decía la resolución, a Central, ¿verdad? Así fue. Y en el caso de Enzo Cardoso no pasó tampoco. No, el caso de Enzo, el que tenía Claudia Criccioni, ese terminó acusando. Y otras causas, también, digamos, de similares características en las que él fue procesado, sí fue desvinculado provisoriamente, creo, en alguna de ellas, ¿verdad? ¿Quién es Cristian León?
Tengo entendido que era el secretario de Fernández Lindman, que también trabajaba en el jurado de enjuiciamiento, y esto te comento porque es lo que vos, popular, la gente decía, ahí tenés que hablar con Cristian el León. secretario Fernández Lindman tiene una especie de Secretario. Alguien dice que... Pero Cristian León. por lo que Toda le- la parte de por eso lo la- que- O sea, se ramifica hacia arriba y también hacia abajo. El que se fue del jurado de enjuiciamiento de magistrado, el que se le mencionó el otro día, a Rodrigo Estigarribia Amidei. Sí, el otro secretario, porque hay dos Sí, secretarias. él era el otro secretario. Sí, así es. Pero se fue nomás. Bueno, pero por la empresa que lleva adelante según las llamadas telefónicas no puede hacerlo todo solo, tiene que Claro. tener secretarios. Tiene mucho Yo trabajo. tengo la información, como quiero hablar con la fiscal Victoria Acuña. Hay orden de captura, Para 2 personas. Según me cuentan. captura luego. Sí, Arregui y Castaña Ley. eso es lo único que falta. Claro, vaya, Andrés. Eso es lo único que... Para No, su que- protección. no, por Para su favor. protección. No, acá, a ver un poquitito. Y los dos, y usted me dice que León es... Yo te digo, era funcionario. Es funcionario del jurado de enjuiciamiento de magistrado, actuaba y tenía el rol de ser secretario de Fernández Lima, siempre según lo que a mí me comentaban también, ¿verdad? Bueno, Fernández Lindman y Cristian León cuentan con orden de captura, ¿será cierto? ¿Por qué Fernández Lima se tiene presión domiciliaria? No, porque no correspondía a la prisión preventiva, la prisión domiciliaria. Carlos, te puedo decir, eso va a confirmar o no la fiscal, por supuesto, ella está en etapa de investigación. Lo que a mí me comentaron es de que Cristian, a su nombre, había abierto algunas cuentas en el banco y con plata de, Perdón, de Fernández. ¿quién es Cristian? Cristian León. Cristian El León, secretario el del secretario secretario. Mismo que Fernández estamos León. hablando. Sí, extraoficialmente me comentaron eso, ¿verdad? Comentan los colegas y ex colegas, ¿verdad? Y Cristian tenía la plata de Fernández Lima a su nombre. Es la sospecha. Es la sospecha. Es la sospecha que existe, esa sospecha, y también la sospecha, ¿verdad?, de que él recibía $1.000 a cambio de prestar su nombre para mantener esas cuentas bajo su nombre en los bancos. ¿Ya saben quién puso el micrófono? No. Yo no, yo no. Álvaro Arias dijo que sabía él. Que ¿Ya tenía sabe? el dato. Yo creo que es un distractor. No importa, pero ¿ya hay Sí. ya hay que hacerlo? No, digo Yo que, no sé, realmente no creo tanto esa versión de Álvaro porque ¿Cuál de las no, y versiones? esa de que ya saben quién es el que pone el micrófono. Yo creo que eso es para distraer nomás la atención. Nombre y sobre apellido tengo. Dijo. Y bueno, y hay que ver cuando lo Pero presenten. Pero ¿y no en cambia qué nada podría en el fondo. distraer eso? Sí. No cambia No, y nada. que se hable de No otra cambia, cosa. no cambia. Se hable de otra Lo que cosa. me llama la atención de que en esta profusión de audio hay algunos que no provienen del teléfono de Fernández Lima. Sí, es cierto. Los que involucran a Portillo, por ejemplo. Por Cierto. O sea que No, aparte también uno No, se pero el percata de que tema hay de conversaciones. Portillo fue hecho creo que por los mismos abogados del Alto Paraná que estaban un poco cansados de él y de su Ruso y tropa. demás. Y Cueray Yui. Y Cueray Shubi, entonces le grabaron. O sea, como que la persona con la que habla, la es misma una persona grabación le grabó. telefónica. Sí. Sí. Doctor, y en esos 10 años que usted estuvo, ¿a quién, por ejemplo, le mandó preso? Bueno, nosotros tuvimos causa de expresidentes de la República, de ministros importantes. ¿Pero quién se fue adentro? En funciones. Nadie en realidad se pudo, pero claro, nosotros, te cuento uno de los casos, que era un expresidente de la República, logramos la condena por enriquecimiento ilegítimo a 8 años de pena privativa de libertad y después en la Corte consiguió que se extinguiera su causa, ¿verdad? La Fiscalía en varias otras causas ha llevado a juicio oral y ha logrado, en la época en que yo estuve, ha logrado condenas, ¿verdad?, para funcionarios muy importantes de los diferentes gobiernos. Recuerdo el de la Secretaría la Secretaría de Acción Social, que estaba en la época del señor Nicanor, la señora Judith también. Andrasco. Andrasco también, en su momento, ¿verdad? Y de otros funcionarios muy relevantes hemos iniciado también investigaciones que, como comentábamos hoy, la Corte Suprema por diferentes motivos nos ha Pero, cercenado la posibilidad de seguir Entonces, investigando. Cuando uno ¿verdad? lo escucha a usted, tiene que colegir necesariamente que si estamos en un país tan corrupto como el que estamos describiendo y tenemos tan pocas sanciones o tan pocas sentencias gravosas, es el Poder Judicial el que falla y no el Ministerio Público. El Ministerio Público hace su trabajo, acusa, y es el Poder Judicial el que traba, el que le da impunidad a todos los políticos corruptos. Mira, yo te diría que hoy hay excepciones dentro del Ministerio Público. Lastimosamente hoy la gran mayoría forma parte de ese sistema perverso
que hace que en realidad no exista una administración de justicia como debería de ser en nuestro país. Los fiscales, los jueces, hasta los ministros de cortes, yo creo que, entre comillas, son presos de la clase política, esclavos de la clase política, ¿verdad? Y acá es donde decíamos nosotros, bueno, pero entonces no te presentes para ser juez, para ser fiscal o para ser ministro de corte, ¿verdad? Hay atributos que deberían tener los magistrados más allá de las presiones eventuales que pueden estar recibiendo, ¿verdad? Y esos atributos que siempre decimos, ¿verdad? Ese coraje, esas ganas y esa voluntad de, a pesar de todo, hacer justicia, ¿verdad? Y eso es lo que no existe actualmente. Doctora Rey, pero está en línea la fiscala. Bueno. Puede ser y después le preguntamos. Sí, claro. Y me dice también, ¿quién grabó la fiscala Jiménez con Oviedo? No era solamente Fernández Lima. ¿Verdad? Creo que ella dijo que fue ella. Casey Jiménez. Creo que ella misma le grabó. Sí, Fiscala Victoria Acuña, buenas noches. Fiscala. Sí, muy buenas noches. ¿Cómo está, señora? Bien, todo bien. ¿Hay orden de captura contra Fernández Lidman? Sí, el día en que se decidió la imputación, se dictó la orden de captura en contra del mismo y hemos solicitado la medida cautelar de prisión preventiva al juzgado. Es más, ya hemos pedido un informe a la Policía Nacional para que nos comuniquen si se dio cumplimiento a esa orden de captura. ¿Puedo entender que él no se presentó por ese motivo hoy? No sabría decirle si no se presentó por ese motivo. Tengo entendido que plantearon un incidente en la otra causa. Bueno, pero si se presentaba tenía que quedar preso. Sí, así es. ¿Y Cristian León quién es? Cristian León es otro funcionario del jurado de enjuiciamiento que también fue denunciado junto con él y también hemos reunido suficientes elementos como para decidir también su imputación y también se ha decretado la detención y se ha pedido prisión en contra del mismo. ¿Hay orden de captura también contra León? Así mismo. ¿Y cómo entra él en el tema? Él ya fue denunciado, con la denuncia de Fernández Lidman, él ya estaba denunciado, solo que demoramos un poco más para recibir informes que nos den la sospecha suficiente como para iniciar formalmente el proceso con relación a él. ¿Tenía habilitada alguna cuenta? Sí, tiene habilitada cuenta y sobre todo información de fondos que recibió a través de casas de cambio y también compra de divisas, es lo que nos hace sospechar también de que él haya cometido el hecho de enriquecimiento ilícito. ¿Qué función tenía él en el jurado? Él era un secretario que estaba a cargo de Fernández Lidman. Ajá. ¿Y se puede hablar de montos o no? Es un monto considerable que con el salario que él tenía o tiene, porque sigue siendo funcionario, no podría justificar. Fiscala, ¿y qué medidas pidieron para Fernández Lidman? La prisión preventiva. Prisión preventiva corresponde. Sí, totalmente. Sí, porque estamos hablando, el enriquecimiento ilícito es un crimen y en caso de crímenes la ley dispone claramente que no puede ser otorgada una medida alternativa. Pero ¿cuándo pidieron eso ustedes? El día que imputamos, el jueves pasado. No es que, bueno, pero ustedes piden y un juez el que tiene que decidir, ¿verdad? Así mismo. Ah, claro. Perdón, Estela. Domiciliaria, la orden de captura, ¿cómo se aplica? Él tiene... En otro caso son diferentes casos, ¿verdad? Porque en un caso es una prisión domiciliaria. Ojo, que el señor Raúl Fernández hasta ahora no tiene ninguna medida cautelar dispuesta por juez. Mañana. Él ha sido citado en la primera imputación que tiene y no se presentó. Posteriormente, la unidad a mi cargo le imputa y dicta orden de captura y pide la prisión que solamente un juez puede ordenar y fue citado para el 16 de enero para que se presente ante el juzgado. Fiscala, ¿y ustedes no pueden ordenar algún allanamiento? Habría que pedir al juzgado. Yo por eso pedí el informe a la Policía Nacional para que ellos me informen si efectivamente ellos
están dando cumplimiento a esa orden de detención y si no, veremos las medidas a tomar. Claro, porque la policía no le encuentra. Así mismo, pero ese informe yo tengo que tener. Yo ya solicité el jueves pasado, eso pidió un informe, y hasta hoy todavía no recibí. Así que veré esta semana también qué decisiones se toman al respecto. Bueno, en el caso entonces, acá estamos hablando de enriquecimiento ilícito, ¿verdad? Así mismo. Eso es lo que está a su cargo. Sí. Eso es lo que está a mi cargo y tiene que ver con la denuncia que hizo la señora Mabel Renchol, que no tiene nada que ver con los audios. O sea, la información que yo tengo de una denuncia formal, segunda imputación, no involucra audio. No involucra audio. No. Ajá. Y en esta medida, o sea, en este caso lo que usted, fiscala, pide, pide libre, se dice, orden de captura. Sí, yo libré la orden de captura y solicité la prisión preventiva. ¿Y cuánto tiempo un fiscal o una fiscala puede esperar con esa orden de captura, fiscala? Bueno, él está citado para el juzgado para el 16 de enero, pero como les vuelvo a insistir, voy a esperar que la policía me informe, si calculo que mañana me van a informar y de ahí ya tomar alguna otra determinación. Pero claro, mientras tanto ya se puede ir Fernández Lidman. Exactamente, esa es la preocupación que tengo. Y no hay un juez que lo haga rápidamente, de forma urgente. Y nosotros pensábamos que en realidad él iba a ser citado de inmediato, pero fue citado recién para el 16. ¿Y quién es el juez? Sosa Pazmore. No, el juez que entiende esta causa es Gustavo Amarilla. Gustavo Amarilla, sí. Fue de feria. Sí. Sosa Pazmore el otro, ¿no? El tráfico de el de esta mañana, que no se presentó. Sí. Bueno, fiscal, ¿es cierto que dentro de la investigación ya también saben ustedes o conocen quién puso el micrófono o el sistema de grabación que se hizo? Que no sé si es muy importante o no en este momento, ¿verdad? Pero puede que sí. No, la verdad que yo no tengo conocimiento, no sé si es en el marco de la otra causa, donde sí se investigan todos los audios, probablemente, pero yo no tengo conocimiento de ese dato. Claro, porque usted decía recién que lo suyo no tiene que ver con audios. No, así mismo. Correcto. Fiscal, ¿alguien quiere preguntarle algo más? ¿Está completito? Le deseamos suerte y que tenga valentía, que es lo que hace falta ahora. Casañas Levi le habla, fiscal. Bueno. Un saludo para Vicky también y mucha fuerza. Es un momento histórico y confiamos en que muchos de algunos de los fiscales que estaban en el freezer puedan hoy realmente salir y justificar el porqué de su entrenamiento y el porqué de una carrera fiscal. Saludos, Victoria. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, fiscala, muy gentil. De nada, muy adiós. Gentil. Bueno, están con orden de captura, librada por la fiscala. Es en otra cosa, no tiene que ver con los audios, tiene que ver con la denuncia que hizo Mabel. Sosa Pazmore es el que tiene el caso de tráfico de influencia. Tráfico de influencia. Ahora, la agilidad de la policía también es para destacar, ¿verdad? El jueves todavía rápidamente. Sí. Bueno, a lo mejor si José Ortiz le llama a la policía un poquito más rápido, ¿verdad? Ahora, yo le quería preguntar a los dos, ¿qué fiscal hoy? Porque la otra vez hablábamos con el doctor Arregui y yo le preguntaba, ¿quiénes forman parte del círculo áulico de Díaz Verón? ¿Qué fiscales? Y por lo tanto uno podría colegir, no son confiables para hacer esta investigación. Del círculo. ¿Podrías repetir el círculo? Sí, cómo no. Igor Gallardo se me había escapado aquella vez. Igor Cáceres, quiero decir, Igor Cáceres, que hay una causa muy relevante de una acusación que presenta, que es el tema de Sextamun también. Sí. O sea, hay que escudriñar un poquitito más y se van a encontrar cosas muy sorprendentes ahí. Después está Aldo Cantero, está Nadine Portillo, está Manuel Doldán, que es de Asuntos Internacionales, el que sustituyó a Juan Emilio Oviedo, y después está su jefe de gabinete, que es Roberto Zacarías, que es la persona que... Es de una especie de Fernández Lidman de la Fiscalía. Sí, es una especie de monje, ¿verdad? Que está manejando todo. Él es el jefe. ¿Roberto se llama? Roberto Zacarías, y es fiscal adjunto también. ¿Qué vos estás diciendo? Federico Espinosa. De buena fe. Federico Espinosa, que es el adjunto, lo ya es amigo de él de hace mucho tiempo. Apetitosa. El equipo A ahora el equipo B. El caso Zaguer Blanco. ¿Y quiénes son los fiscales que a criterio de ustedes tienen la honestidad, el coraje, la transparencia
para llevar adelante una causa como esta. Y uno puede decir, bueno, estamos tranquilos porque le van a investigar al fiscal general estos fiscales, o a los miembros del jurado estos fiscales. Son garantía. Que son garantía para la ciudadanía. Vos sabés que yo creo que hay fiscales muy capacitados, por eso decíamos y comentábamos hoy de que nos extrañó por qué se le dio a gente que no estaba dentro de la unidad, que no tenía la experiencia ni la capacitación de muchos de ellos. Hoy en día yo creo que lo que está primando es una suerte de temor en varias de estas personas muy capacitadas, honestas inclusive, pero que le falta el coraje para poder romper esta estructura y decir, bueno, vamos a iniciar, vamos a de alguna manera comenzar a reivindicar la imagen tan decaída y tan degradada que tiene hoy la institución. Entonces yo te diría que en este momento no hay fiscales que puedan salir en ese sentido si es que no tienen un respaldo ciudadano, por ejemplo, donde yo decía también que la apatía ciudadana es un gran problema que tenemos en este tema de la justicia. Cuando por ahí se le toca a alguna persona que es importante dentro de la sociedad, y bueno, ahí dicen, pero así estamos. Sí, señores, hace tiempo que venimos diciendo que la justicia es una materia pendiente en el país. ¿Y Victoria Acuña? Victoria Acuña, yo creo que, por lo que escuché de ella, que tiene esa intención. Me consta que dentro de la asociación está tratando y también han hecho como un mea culpa en relación a muchos acontecimientos que se han dado. Me comentaban que también inclusive se reclamó el tema de Teresa Rojas, ¿verdad? ¿Por qué la asociación no intervino más drásticamente al tener noticia de esa denuncia? Y bueno, yo creo que ellos están en una etapa de querer de alguna manera dar otra imagen que alguna vez tuvo también la Fiscalía de delito económico y la institución toda, ¿verdad? Ojalá nos sorprendan gratamente rompiendo ese esquema, ¿verdad? Así como estamos, yo creo que no vamos a llegar lejos en una investigación seria, responsable y objetiva. Pero tenemos que hacer otra pausa, por favor. Pero quiero decir esto. Se discute la legalidad de los audios. Pero mientras tanto, esos audios ya permitieron que una fiscal actúe con relación a Liliana Alcaraz. No, y el caso de Fernández Lima, lo de Victoria Acuña. Victoria, Liliana, que ellos que esos audios, sí, claro, sin entrar a discutir si es legal. Ahí pues no puede entrar a discutir. El que te plantea, eso puede Carmelo Caballero, pero ese fue el momento del juicio. Claro, eso no es para ahora. Claro. No, pero ese audio, legal o ilegal, no importa eso. Ya permitió abrir una causa. Pero por supuesto. Y comprobar, así como están las cosas, algunos números o elementos irregulares. Pausa, por favor, estamos de vuelta en un ratito. Seguimos bajo la lupa esta noche. Bueno, TK también es una clave en la comunicación. TK. Sí, uno piensa, ¿quién puede ser TK? ¿Y el viejito quién es? El viejito, hay uno que en uno de los audios hablan del viejito. ¿Y puede ser TK? No sé. Pero tenemos, a ver, 10 minutos y piquito. Jurado de enjuiciamiento de magistrado. Pero antes de irnos al jurado, Carlos, el juez Sosa Pazmor tiene el caso de González Daer, ¿verdad? Y él está citado en los audios, mencionado. Sí, que fueron a almorzar inclusive. Sí. En un momento, y se le preguntó a Adrián Salas, y Adrián Salas dijo que es normal eso. Sí. Adrián Salas es miembro del jurado de enjuiciamiento de magistrado. Pero en uno de los audios se le nombra a él también, de que va a recibir parte del... Sí, claro. Sí. ¿También? Por eso que él para mí no puede ser el juez de esta causa. Claro. Acá yo creo que el foco en este momento, ahora mismo, tiene que estar sobre la Cámara de Apelación. Porque la dilación que están haciendo las defensas, Álvaro, la abogada de Sara Parquet, son dilaciones que hacen todos los abogados defensores. Claro. Pero la Cámara... Que están en su papel. Claro, la Cámara es la que tiene que decir, no señor, esto se resuelve ahora, en media hora, chao, vuelva. Esa es la agilidad que se necesita en este tipo de casos, porque si nosotros vamos a esperar que vuelva a febrero, que se integre... Así mismo, yo no sé qué es más escandaloso. Bueno, lo escandaloso son los audios que explotaron en el medio ahí y hay un escándalo que se está gestando hacia adelante y que se trata de tirar para adelante y que la gente se vaya olvidando, que es esta investigación Guaú, Penerí, lenta, paso de tortuga, que se está tratando de hacer con fiscales pusilánimes o sin los atributos bien puestos como para enfrentar al poder, ¿verdad? Eso es un escándalo y está ocurriendo con dificultades porque todavía hay mucha gente mirando. Pero el otro escándalo, el que ocurrió sin que nadie lo sospeche,
es mucho más grave y ocurrió durante los últimos años, es el silencio, la complicidad, la indolencia de quienes integraron el jurado de enjuiciamiento de magistrados en los últimos 4, 5, 6 o 7 años. Igual, nunca se dieron cuenta de lo que estaba pasando. De que no había más audiencia. De que nada. Terminaron los juicios orales. No se hacían más juicios. Es vergonzoso, no sé cómo se les cae la cara de vergüenza, no se les cae la cara de vergüenza, y cómo todavía el Consejo de la Magistratura se anima a darle el respaldo a sus miembros, la Corte a la los Corte suyos. Suprema de Justicia. El otro día hablábamos en la lupa con el doctor Kricovich. Yo le hacía puntualmente esa consulta, ¿cómo puede ser que ellos no hayan escuchado? Y él le culpaba más bien al reglamento interno, decía que le daba todo el poder al presidente. No existe reglamento. Claro, pero es lo que él dijo, que el presidente tenía la administración de todos los casos y ellos solamente en las sesiones. Entonces yo le preguntaba, ¿cómo puede ser que eso es voz populi, incluso en los pasillos del tribunal, que eso pasa, y ellos, ministro de Corte, miembros del jurado de enjuiciamiento, no van a saber? Y él decía, sí, en algunos casos nos llegaron las denuncias y nosotros atajamos, y citó 2, 3 casos. Pero si vos tenés 739 casos y en 2 interveniste, evidentemente que eso era no hay forma un colegiado en todo sentido. No, los miembros del jurado de enjuiciamiento, yo no entiendo cómo puede estar una Corte Suprema de Justicia y no percatarte de lo que ocurre en un jurado de enjuiciamiento de ¿Cómo magistrado? le suspendían en el jurado al juez y no se remitía a la Corte la comunicación? Sí, ¿cuánto que ya estaban ¿Y cómo los miembros de la Corte no se percataron de eso? Eso es vergonzoso. Además, son personas que por su propio cargo tenían una cierta inmunidad. Son miembros de la Corte Suprema de Justicia. No te pueden manejar, González. Doctor Boxa, ¿no pueden estar un minuto más en la Corte Suprema? No, claro que no. Pero en manos de quién está la justicia en este país? En manos de esta gente que o es cómplice, o es corrupta, o es sencillamente cobarde. Pero por Dios, y para hacer justicia, ese escándalo lo que estamos descubriendo ahora es peor de lo que empieza. Con cobardía no se hace justicia. Pero claro que mínimo. No. Acá está lo que... Comparto plenamente lo que dice Mengo Boxa. Es así mismo, ¿verdad? Ellos no pueden tener ese tipo de argumento. Y cuando vemos que en la persona de su presidente, un amigo inclusive, que le da el respaldo pleno a los integrantes, vos decís, bueno, esto es ya una vergüenza. Ya es tierra de nadie, ¿verdad? ¿Qué más le dio el apoyo? ¿Son culpables por acción o por omisión? Por omisión. ¿Qué más le dio el apoyo? La Corte, en pleno de la la Corte, Corte, el Consejo miembros de la ante el jurado. Y el Consejo de la Magistratura. Falta que la Universidad Católica le dé el apoyo a Kricovich. Las universidades privadas. Sí, dice, en ese caso acá está lo que mencionaba Estela con respecto al juez Sosa Pazmor. Esta es una publicación y que tiene que ver con un audio también. Sí, con un audio. Que se difundió a través de ABC. Dice, Fernández Lindman le dice a Caballero que conversó con Ramón González Daer. Sí, hermano del senador. Para explicarle que él también podía hacer las gestiones para conseguir los objetivos. De Fernández Lindman sabe todo. Sí. Hay una que habla con un partner que le pregunta si qué tal estuvieron, si las mujeres dónde se sentaron. En la farra y le estaban midiendo. En la farra con el presidente Carter. En otro momento incluso dice que pagarán soborno al juez Hugo Sosa Pazmor, que es el que más va a tocar. En otro momento apuntaron que así se repartiría el bacalao. El caso se remonta a una disputa por 480.000 hectáreas en el Chaco paraguayo, que se disputan 2 facciones familiares vinculadas a la coreana Sectamun. El predio está valuado en $15 millones. El hermano de Ramón, Óscar González Daer, dice, estuvo reunido con la gente con la que me comentaste. Estuve reunido. Se tranquilizó, Óscar, estaba insoportable. Todo el tema de Central le vuelve loco. Me vino como anillo al dedo. Se tranquilizó, se reunió con ellos. Dice, detalló que Ramón González Daer dijo que ellos están ofreciendo 200 y que 200 no es lo mismo que 20. La diferencia. Y 10 veces más. Allí Fernández le dijo, esperan a que bajemos a la cancha. Acompáñame en esto, en esto, jefe. Después le dije, te cuento que muchos trabajos lindos hicimos con Carmelo y con el senador y salieron todo bien. Claro que sí, me dijo, contó Fernando Lindman. Ya es un clásico marcar los domingos, es un operador de la gran puta, Ramón. Mañana te busco para sacar adelante el tema de Nancy, concluyó. Esto es lo que mencionó. Y Sosa Pazmor es el que le da la prisión preventiva a Fernández Lindman. La reclusión domiciliaria. La reclusión domiciliaria, perdón. Entonces, ¿cómo podemos confiar si está todo concatenado? Entonces, ustedes se preguntaban, ¿por qué no se fue a la prisión? Pero no se fue. Todavía no se hizo la audiencia. No le dio el pedido que se hizo. Del caso de tráfico de influencia. No, el fiscal lo que pide es reclusión domiciliaria. En el caso de tráfico de influencia. Pero un juez en estos casos y con este peligro de fuga y etcétera, que está en la cita, al instante lo tenían que haber enviado a Tacumbú y no darle todo este tiempo para arreglar los papeles. Claro, el ritmo que
que le imprimen al trámite, tanto en la Fiscalía como en el Poder Judicial, es un ritmo complaciente. Muy relajado. Porque y eso en es lo que otros se casos persigue. sí, Se les va a pide escapar el la fiscal tortuga. y ya le llevan a prisión. Muy probable. O sea... Y está la funcionaria que dice que se fue a llevar todos los documentos aquel viernes, que era una especie de Tampoco directora. sabe nada de eso. Y ella es funcionaria del Senado. Estaba comisionada Comisionada en el jurado, sí, funcionaria de González. Confianza de González Dar. Sí, pero se fue viernes a la noche a trabajar. Sí, sí. Yo realmente celebro lo que está haciendo Eduardo, es colega, ¿verdad? Porque realmente tratar de armar un reglamento, tratar de ordenar eso y sobre todo con la oposición de esta gente, porque no les va a gustar verse descubiertos como se ven ahora. El senador Peta, esa es la realidad. Están descubiertos. ¿Cuántas actas y resoluciones? Claro, no hay argumento para justificar que ellos no sabían o podían desconocer porque el secretario manejaba todo. Eso es inverosímil. No, pero además a mí no me cabe en la cabeza que cuando yo me imagino una reunión del jurado en enjuiciamiento de magistrados. Tenés 2 ministros de corte, tenés... Todas son autoridades. Todas son altísimas autoridades. Y yo no puedo creer que González Dar esté sentado como en un trono y que él sea el que ordene y que los otros obedezcan. Porque esa es la explicación que ellos te dan, que los superpoderes del jurado los tenía el presidente Óscar González Dar y que él hacía y deshacía todo y que los otros solamente se iban para firmar, para analizar los casos y firmar. Pero hay una ley que hace que funcione así, dijo Krikovic. Un reglamento interno. Pero la verdad es que el jurado no tiene reglamento. Claro, ese es uno de los puntos que está trabajando el pero Senado. además a mí me parece una chicana de los otros miembros del jurado plantear que no existe reglamento. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver eso. No, es excusa eso. Golpear la mesa y denunciar. Claro, ahí está. Eso es lo que se espera, ¿verdad? De esta gente. Eso es lo que esperamos todos en su momento puedo también. entender que los fiscales, los ex compañeros de ustedes tengan miedo porque está en juego su carrera, están casados con hijos, su único sueldo. Pero estos son personajes que están en el fin de su carrera, en los cargos más altos, estaban en la Corte Suprema de Justicia, no sé. O sea, tenían poder real. Tenían el poder real. Para muchos de ellos el corolario de su carrera, ¿verdad? Y uno dice, bueno, ¿cómo es que no actúan? Igual no actúan. Lamentable, a mí me indigna realmente. No, yo también estoy indignado y eso es lo que yo quiero que sienta también mucha gente y una gran parte de nuestra sociedad pareciera que no siente. Es que no eso. entiende, mucha gente no entiende. Y no por eso es tan importante el espacio dimensiona. que ustedes dan, no digo solamente a nosotros, obviamente, ¿verdad? Pero de qué manera están ustedes haciendo conocer todo esto es fundamental. Ahora mucha gente cae en la cuenta y dice, pero así era, así se manejaba. Y sí, sorprende, ¿verdad que sorprende? Pero yo digo, el día que la sociedad se mandera, y quiero nomás contar la anécdota, ustedes recuerdan cuando no se le pudo desaforar a Víctor Bogado y salió la gente a las calles. Los 23. Los 23 famosos. Claro. En una semana se volvió a estudiar, les fue y le desaforaron. Los ratas que le decían. El poder que tiene la gente cuando sale a las calles, esos pacíficamente. Simples golpean mucho más que toda la explicación jurídica, estructural. Claro. Así fue lo de Ibáñez, así fue lo de Bogado, así comenzó una no te calles. Ahora no te calles. Sí. Lo Dipuchorro y Senarrata. Bueno, se enojó y acá, no sé si ustedes se dan cuenta de la fuerza monumental desde el punto de vista emocional de los audios. Porque escuchar una denuncia de parte de ustedes, parece que el secretario... Porque esto se denunció siempre. Es una cosa que medio se sabía, pero escucharlo en la voz así pérfidamente cándida de quienes hablan creyendo que nunca se va a saber. Sobre todo a mí una cosa que me fastidia realmente es escuchar cómo fiscales, ¿verdad? Se arrodillan o se rastreramente hablan con un secretario de una institución, siendo ellos agentes fiscales. Es realmente asqueroso. Claro, dando cuentas. Sin ningún tipo de dignidad, nada, ¿verdad? Gordi. Sí, y era una fiscal que llevaba la causa, una de las causas más emblemáticas que estaba teniendo. ¿Cómo va a hablar así, Gordi? Respeto total. Y ella estaba escuchando que el otro estaba cometiendo hecho punible y se reía y avalaba, ¿verdad? Y no puede. Claro que no, está teniendo conocimiento directo de la comisión de hecho punible, es lo que tenía que denunciar. ¿Qué pasa? Que el crimen iguala, partner. En estos casos, esos fiscales citados en los audios, por ejemplo, quienes hablan directamente con Fernández Littman,
¿no debería la Fiscalía General del Estado o no sé qué institución decirle, bueno, ustedes mientras tanto no pueden ejercer? Claro, es lo que se esperaba. Eso es lo que estaba pero están con causa, o sea, todos están con causa. Y esto te da la pauta de que en realidad son todos órganos de fachada, lo de control interno que tiene la Fiscalía. La Inspectoría, ¿dónde está? Que es la que debería orar. ¿Dónde está el fiscal general él mismo? En Cancún. No, ya volvió. No. Poniendo orden y diciendo, él tendría que haber tomado esa postura ya en su momento. Los primeros audios salieron en noviembre. Sí. Fíjate vos cuánto pasó, no se hizo absolutamente nada. ¿Una fiscal necesariamente tiene que tener la orden de un juez para hacer un allanamiento? Sí, eso sí. La Constitución sí es un acto de investigación que puede hacerlo el fiscal sin necesidad de pedir permiso a un juez, el constituirte en el lugar, ¿verdad? Pero allanar e ingresar, sí. Eso sí, con orden judicial. Definitivamente. No, por eso digo, ¿quién recibía la coima? ¿Quién pagaba la coima? ¿Dónde están esos? Claro, hay mucha gente. Acá pues la escena es así. Es una asociación criminal. Eso es lo que no se entiende. Porque están yendo por el enriquecimiento, por el tráfico, y no es el punto. El punto global es una asociación criminal, donde hay jefes, donde hay partners, donde hay mandos medios, donde dice tenemos que aceitar el mando medio, ya hablé con el jefe. Eso es asociación criminal. Es una planificación. ¿Verdad? Claro, no es un tema ya tenemos aislado, los votos ¿verdad? también. ¿Verdad que y hay otra parte donde él explica que está en etapa de crecimiento y que pedía el apoyo. Sí, mañana, ustedes son indolentes. Mañana nos juntamos para hacer la hoja de ruta. Claro. 09, estábamos en el yate viendo a quién le imputábamos y a quién no le imputamos. O sea, ¿qué va a pasar con el jurado de enjuiciamiento de magistrado? ¿Qué tiene que pasar? ¿Hay que esperar una constituyente o...? No se puede esperar tanto. Hay que tomar algunas decisiones. El senador Peta, con quien yo estoy trabajando ahora en esa parte, hizo varios pedidos. Mañana va a volver a hacer otros pedidos para poder tener información de adentro. Porque mucha gente de adentro del jurado le habla a él, me habla a mí y nos dice, acá está la clave. Y le están pasando información. Ahí hay de todo. O sea, ahí se van a encontrar muchas cosas. ¿Hace cuánto Peta está ahí? Y hace una semana, por eso. Y Peta hizo una presentación de 14 puntos en una semana. Yo le pregunté a Crisco cuando hay voluntad. Sí, le pregunté al señor Crisco, perdón, al presidente del jurado de enjuiciamiento magistrado el otro día, si Peta en una semana puede hacer 14 preguntas, ¿hace cuánto tiempo vos estás y no hacen? Entonces, hay que hacer cambios estructurales sin esperar a la constituyente, porque si esperamos a la constituyente van a pasar muchas cosas todavía en el jurado, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Yo soy partidario de que si existe la reforma, tengo ya una posición asumida de que hay que suprimir el jurado y el consejo. No resultaron, ¿verdad? Creo que en otras experiencias ha tenido resultados más auspiciosos que en el nuestro, pero definitivamente aquí no. ¿Ustedes creen que hay algo más? ¿Hay gente que... ¿Esto es una cuestión política o no, esto es eso? una cuestión económica, Carlos. No es política, es económica. Acá se habla de dinero. ¿De qué hablan ellos? De distribuir, de partir del bacalao. Eso es dinero, eso no es un tema político. No, y son casos grandes. Tampoco están en el chiquitaje. Hay algunos beneficiados. Si te referías a política partidaria, no. Exactamente. ¿Vos te referías a política partidaria? Sí, no, un tema económico. Este es una superestructura. Está por encima de quiero saber que es más comercial, Carlos. Alguien que a lo mejor estaba en el negocio, sabía cómo se manejaba este negocio, hizo que esto estallara. Hay personas que pasaron por el jurado que también participaron de este tipo de hechos y que ahora ya no están. Es decir, se van cambiando nomás las piezas. Por eso que lo de González Daer tampoco es un tema que hay que decir, este es el patrón de... No, es un eslabón nomás de todo el sistema. Por eso es que Carlos, yo entiendo la pregunta de Carlos en el sentido cuando habla de una cuestión política, en el sentido de que solamente a gente de un sector político se le ataca y no a otro. Claro. Usted se está refiriendo a Baqueta, probablemente no lo quiera decir o no lo diga, pero se entiende Baqueta y otra gente, el mismo Calega Laverna, que yo estoy seguro hicieron este tipo de cosas en su momento y que hoy nadie les apunta, ni dentro de los 800 audios que hay tampoco sale ninguno de ellos. O sea, también hay una selección muy fina de a quiénes se va. Es que es tan grande el problema que solamente con un equipo importante, autónomo, independiente, se puede hacer esta investigación. No es una investigación común, ¿verdad? Es una investigación muy grande y de mucha gente influyente. En ese sentido, ustedes que entienden de reglas jurídicas, no debería, pregunto yo, así como hay en la Fiscalía un equipo de anticorrupción, por ejemplo, la Corte decir, le nombramos a estos jueces. Sanabria, por su parte, sigue con una carrera de recuperación interesante, acabando 10º en la etapa y subiendo
encarguen exclusivamente de los audios y auditar todas las causas que están vinculadas. O de apoyar el trabajo del apoyar senador el Peta trabajo. desde adentro. Yo creo que adentro debe haber esa más es la parte, información porque yo que veo los así audios también incluso. Aislado, ¿verdad? Claro, el sí. juez Son amarilla tiene que... carpetas. Claro. No debería haber un equipo de jueces y de fiscales que trabajen en este tema. Yo creo que sí, eso para mí es una cuestión de voluntad institucional y de valentía y de coraje por parte de la Corte Suprema. Esa Suprema. decisión tiene que salir de la Corte Suprema. De la Corte Suprema que de tiene Justicia. miembros metidos en el tema. Claro, pero como lo han hecho en otros casos, por ejemplo, temas de droga, temas de anticorrupción en su momento, respondiéndole a Estela, es una cuestión de voluntad, definitivamente. Bueno. ¿Quién? Usted está trabajando con PETA ahora en el jurado. Como asesor del senador. Sí. ¿Quiénes en el jurado en enjuiciamiento de magistrados pueden decir ustedes, estos pueden ser nuestros aliados para intentar recuperar la institución? Anda ella con ese tipo de preguntas. Una pregunta complicada. No, a ver, yo creo que como también lo dijo ya el senador, acá más allá de los discursos, con los hechos, ¿verdad? Él hizo una presentación, como dijo Carlos, de 14 puntos, mañana se hará otra de creo que 5 son lo que estaban trabajando, lo que se estaba trabajando. Vamos a ver la agilidad de la respuesta, porque esa información, nosotros sabemos, está ahí. No es que no existe, esa información está. Y ellos saben que nosotros sabemos que está ahí la información. Lo que vamos a ver es en cuánto tiempo ellos responden eso. Porque ahí está gran parte de la respuesta de cómo estaba funcionando. El famoso tema de los 700, de los contratados, qué hacían los contratados, para qué se les contrató, qué tipo de informe presentaron. Es decir, hay muchas más cosas de las que solamente se ve por fuera. Aunque hay que decir, como ya lo dijo Carlos, que quizás muchas de las respuestas se fueron el viernes de noche. Es probable. Es probable. Una última consulta y con esto nos vamos. ¿Qué significa ser agente fiscal itinerante? Que no tiene un lugar fijo determinado y que puede ser de alguna manera por resolución del fiscal general o del fiscal adjunto destinado a cualquier lugar de la República. Es el caso de Liz Nadine Portillo Espínola. Es una, yo voy a decir mi opinión personal, ¿verdad? Esa es una perversión creada al llamar a ese cargo, con intención justamente de ponerle donde yo quiero a una persona que no tiene ningún lugar fijo, claro. Itinerante no puede ser un fiscal. Una especie de ministro sin cartera. Claro, tiene que tener algún lugar donde trabaja. Y este cargo, no recuerdo cuándo fue creado, creo que hace 8 años o 10 más o menos, 10 más o menos, ¿verdad? Siempre fue utilizado así. Sí. No, vos andate allá, Pedro Juan, no, venía ahora acá, Coronel Oviedo. Pero puede ser en los casos más Fíjate que hay juez itinerante también, Estela. O sea, ¿cómo la figura juez itinerante? Un itinerante esté en la unidad juez de corrupción, itinerante no tiene ningún sentido eso. Sí. Claro. Y lo mismo más en el caso de los fiscales, lo mismo en el caso de los jueces. O sea, hasta camaristas itinerantes ahí. Sí. Bueno, tenemos que cerrar el programa. Gracias, Carlos Arregui, por estar con nosotros una vez más. Gracias a todos los panelistas. Muy amable. Estela, muchas gracias. Muchísimas gracias. Alfredo está indignado. Sí, ya me pasó. Te noté nervioso y me asusté en un momento. Sí. Es que el tema realmente es como para... Pasa que el último eslabón para salvar la democracia es la justicia. Sí. Lo otro puede estar mal, pero la justicia no puede estar mal. Ahí estamos perdidos. Y está muy mal. Muchas gracias. Sí. Igualmente. Bueno, cerramos a la gente que nos elige, nos prefiere, que nos acompaña. Vamos a seguir este año 2018 compartiendo con ustedes cada lunes a partir de las 21 esto que se llama Bajo la Lupa en Noticias Paraguay. Mañana tempranito, 5 de la mañana, nos encontramos en Monumental AM 1080 como todas las mañanas de lunes a viernes. Buenas noches, hasta entonces.